Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y que, sin duda, capturará su atención: la reciente disputa financiera entre Kerem y Hande tras su, llamémoslo, caótico divorcio. Sí, así como lo oyen, después de que las aguas de su separación parecieran calmarse un poco, ahora surge un nuevo capítulo de conflicto, y esta vez involucra dinero. Y no cualquier dinero, sino una exigencia directa de Kerem a Hande. Si esto les suena a drama de telenovela, les aseguro que la realidad a veces supera a la ficción. Así que si les gusta estar al tanto de las últimas noticias de celebridades y de los giros inesperados en las vidas de figuras públicas, quédense conmigo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a entrar de lleno en este asunto. La noticia de que Kerem está exigiendo dinero a Hande después de su divorcio ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Entendemos que las separaciones, especialmente las que involucran a figuras públicas, rara vez son sencillas. Pero en este caso particular, parece que el proceso de dividir bienes y resolver asuntos pendientes ha tomado un giro inesperado y, francamente, un tanto polémico. Para contextualizar un poco, recordemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de escrutinio público durante mucho tiempo. Su divorcio, anunciado hace unos meses, fue descrito por muchos como caótico, debido a las numerosas especulaciones y filtraciones que rodearon el proceso. Hubo rumores de infidelidades, disputas irreconciliables y, en general, un ambiente de alta tensión. Ahora parece que el drama no ha terminado, sino que ha mutado a una disputa puramente financiera. Según las informaciones que han surgido y que, por supuesto, estamos analizando con mucho cuidado, Kerem estaría reclamando una suma considerable de dinero a Hande. Los detalles exactos de esta exigencia aún no son del todo claros, y es importante subrayar que estamos basándonos en reportes de fuentes cercanas y medios de comunicación que han estado siguiendo este caso de cerca. Sin embargo, la naturaleza de la reclamación apunta a que Kerem considera que tiene derecho a una compensación económica por parte de Hande, y esto ha generado un sinfín de preguntas. ¿Por qué está exigiendo dinero? ¿Se trata de una deuda pendiente? ¿Es una disputa sobre la división de bienes que se manejó de forma incorrecta? ¿O podría haber algún acuerdo previo al matrimonio o durante el mismo que ahora se está intentando deshacer o reclamar? Las posibilidades son muchas y cada una de ellas abre un abanico de especulaciones. Si se trata de una división de bienes, uno podría preguntarse si hubo algún acuerdo de propiedad que Kerem siente que no se ha respetado. En un divorcio, la división de activos, que puede incluir propiedades, inversiones, cuentas bancarias e incluso deudas, puede ser un proceso muy complicado, especialmente si hay grandes sumas de dinero involucradas. A veces las negociaciones pueden ser tensas y si no se llega a un acuerdo mutuo, un tribunal puede intervenir para dictaminar cómo se reparten los bienes. Si Kerem cree que la balanza se inclinó injustamente en contra de él en esta división, podría estar buscando una corrección a través de esta exigencia. Otra hipótesis, y esta es más especulativa, es que la exigencia de dinero esté relacionada con alguna forma de apoyo financiero o compensación que se haya discutido o acordado durante las negociaciones de divorcio, y que Kerem sienta que Hande no está cumpliendo con su parte. O quizás, y esto es lo que genera más morbo, podría haber una cláusula o un acuerdo financiero específico que se rompió, y ahora Kerem busca una reparación económica por ello. Las relaciones de pareja, sobre todo las de alto perfil, a menudo implican acuerdos financieros que pueden volverse complicados cuando la relación termina. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que esta exigencia no sea solo una cuestión de reparto de bienes. Podría haber algún tipo de compensación por daños, aunque esto es menos común en divorcios estándar y requeriría circunstancias muy específicas, como quizás una disputa relacionada con algún negocio conjunto o una inversión en la que uno de los cónyuges sintió que fue perjudicado por las acciones del otro. La palabra caótico utilizada para describir su divorcio sugiere que las cosas no fueron amistosas y que hubo muchos puntos de conflicto. Es posible que esta disputa financiera sea una extensión de esas tensiones pasadas. La reacción de Hande a esta exigencia es otro punto crucial que estamos esperando con gran interés. ¿Ha respondido? ¿Está dispuesta a pagar? ¿Ha negado la legitimidad de la reclamación de Kerem?
Hasta ahora la información es limitada, pero se rumorea que Ande está considerando seriamente sus opciones legales y que podría estar asesorándose con su equipo legal para determinar la mejor manera de proceder. Es probable que como figura pública que es, Ande quiera manejar este asunto con la mayor discreción posible, pero es difícil mantener ciertos aspectos de una disputa de esta magnitud completamente en privado. Uno se pregunta también sobre el impacto emocional y financiero de esta nueva disputa. Después de un divorcio ya de por sí complicado, tener que enfrentarse a una exigencia de dinero puede ser agotador y estresante. Para Ande esto podría significar un nuevo periodo de incertidumbre y posibles batallas legales. Para Kerem, la determinación de buscar esta compensación sugiere que él cree firmemente en su reclamación y está dispuesto a luchar por lo que considera justo. Es interesante observar cómo las finanzas pueden jugar un papel tan importante en las rupturas amorosas, incluso después de que la relación haya terminado oficialmente. A veces, lo que parece ser una simple división de bienes puede esconder capas de resentimiento, acuerdos incumplidos o una percepción de injusticia. Y en el mundo de las celebridades, donde las fortunas pueden ser considerables, estas disputas pueden volverse aún más complejas y, por supuesto, más mediáticas. Analizando esto desde una perspectiva más amplia, este tipo de situaciones nos recuerdan que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también son personas que atraviesan las mismas dificultades de la vida, incluidas las relaciones que terminan y las complejas realidades financieras que a menudo las acompañan. Lo que para nosotros puede ser una noticia intrigante, para ellos representa una realidad personal que puede ser muy difícil de navegar. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. Las posibilidades son varias. Podrían llegar a un acuerdo extrajudicial, donde Kerem y Ande, quizás a través de sus abogados, negocien una suma y Ande acceda a pagar una cantidad para cerrar este capítulo de una vez por todas. Esto sería lo más rápido y probablemente lo menos complicado en términos de exposición pública. Sin embargo, si no llegan a un acuerdo, es posible que la disputa se traslade a los tribunales. Un proceso judicial podría ser largo, costoso y, sobre todo, muy público, revelando detalles íntimos de sus finanzas y su relación pasada que quizás prefieran mantener privados. Otra posibilidad es que Ande decida no ceder y argumente que la reclamación de Kerem no tiene fundamento. En ese caso, el asunto podría escalar y requerir una defensa legal firme por parte de ella. Todo dependerá de los detalles específicos de la exigencia y de la evidencia que cada uno pueda presentar. Y por supuesto, dependerá mucho de la asesoría legal que reciban. Mientras tanto, la prensa y los seguidores estaremos atentos a cada movimiento. Las redes sociales probablemente se llenarán de especulaciones, opiniones y debates sobre quién tiene razón. Es parte de la naturaleza de seguir la vida de figuras públicas. Y nosotros como canal, nos esforzamos por traerles la información de manera objetiva y analítica, para que puedan formarse su propia opinión. Es importante recordar que a menudo, en estos casos, solo conocemos una parte de la historia. Las filtraciones a los medios pueden estar sesgadas o incompletas. Lo ideal sería tener acceso a los hechos concretos, a los documentos legales si los hubiera, pero eso rara vez sucede en casos como este. Así que por ahora nos movemos con las piezas del rompecabezas que nos van llegando. El título Kerem exige dinero a Ande tras su caótico divorcio, ¿qué pasará?, nos deja con esa gran incógnita. Y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que este tema sea tan cautivador. ¿Será este el último episodio de su drama post-divorcio, o solo el comienzo de una nueva saga legal y financiera? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Ande, incluso después de separarse, sigue generando titulares y capturando la atención del público. En resumen, hemos explorado la reciente exigencia de dinero por parte de Kerem a Ande, que surge tras su ya complicado divorcio. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta reclamación, desde disputas sobre la división de bienes hasta acuerdos financieros incumplidos, y hemos considerado el posible impacto en ambas partes. La situación es fluida y aún hay muchos detalles por develar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestro análisis. Espero que la información haya sido interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre esta noticia. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Kerem tiene derecho a exigir dinero? ¿Cómo creen que Ande debería responder? Por favor, déjenos sus comentarios abajo.
Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, les recuerdo nuevamente la importancia de darle me gusta a este vídeo si les ha parecido útil e interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.